El tema de hoy es el discipulado, un tema muy precioso en el cual hace crecer a los hermanos en Cristo. Quiero empezar con mi tema. Busqué en el diccionario qué significaba discipulado y dice de la siguiente forma: es la persona que se instruye o aprende de una enseñanza, principio, doctrina, educación o ciencia bajo el mandato o la dirección de un profesor o maestro. Pero bíblicamente tiene otro significado y dice: podemos decir que el discipulado bíblico es el proceso en el cual el discípulo conoce y aprende específicamente la doctrina que enseña Dios en la Biblia. Secularmente el discipulado es como una enseñanza básica o como quien dice, va uno a la escuela y aprende uno de diferentes maestros, pero bíblicamente nos habla que estamos bajo la cobertura de un mentor o de un maestro discipulador. Bíblicamente nos habla que es de una sola persona y secularmente de varias personas. ¿Qué es? Pero necesitamos saber qué es un discípulo. Para empezar a discipular necesitamos saber qué es un discípulo. Y es algo bien sencillo. Es uno que se deja enseñar. Aquel que se deja enseñar es discípulo, porque a veces en las iglesias no hay ovejas, hay chivos. Las ovejas se dejan enseñar. Los chivos difícilmente podemos enseñarles, porque lo único que hace el chivo es topar, empezar a dar golpes, empezar a golpear, a maltratar. Sin en cambio, la oveja es humilde, es sencilla y siempre pues se agacha, ¿verdad? Siempre tiene la facultad de agacharse. Esa es una oveja y es uno que se deja enseñar. Un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Ojo, porque hay quienes son seguidores y no discípulos. Muchas veces pensamos que aquel que está en el grupo de discipulado es un discípulo, pero no es cierto, es seguidor. ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un seguidor? Sencillo. El seguidor siempre va a estar cuando tú le das algo físico, cuando tú le estás dando algo a cambio de que esté en esa reunión. El discípulo no, el discípulo está para escuchar y aprender más de Dios, de Jesús. Esa es la diferencia entre discípulo y seguidor. Cuando el seguidor dejas de darle lo que necesita a Dios, se va. Ya no sigue más tus enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que estaba esperando es algo físico, algo material o algo que le conviene. Ese es el seguidor. Mas, sin en cambio, el discípulo está ahí para aprender mucho más de la palabra de Dios. Pero, ¿qué es el discipulado? En Mateo 28, del 16 al 20, dice lo siguiente. Déjenme leerles Mateo. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, que les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es un mandamiento. Así de sencillo. Dios manda a que discipulemos a todas las naciones. Entonces, ese es específicamente un mandamiento. ¿Dado por quién? Por Dios. Que es muy difícil. Hay muchos que no entienden este tema, que no entienden este principio o este propósito en sus vidas. Y en este tema existe un problema en muchos cristianos al creer que por haber sido salvos son automáticamente discípulos. Y esa es una verdad. En las iglesias hay muchos que como creen o ellos piensan que ya recibieron a Cristo y que son salvos, son discípulos. Y no es cierto, son seguidores. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa situación. Hay muchos cristianos, muchos, que piensan que por recibir a Cristo ya son discípulos y no es cierto.
Eso no es verdad. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer discípulos. ¿Y cómo? Reproduciéndome a mí mismo. Un ejemplo están en los cristianos del primer siglo. ¿Por qué se llamaban cristianos? ¿Por qué? Porque la gente decía, mira, ahí van unos cristitos, porque hacían lo mismo que Cristo. Cristo les enseñó a los primeros discípulos cómo vivía, cómo caminaba, cómo hacía las cosas. Y lo hacían igual que él. Por eso la gente les decía, mira, ahí van unos cristitos. Y por eso el nombre de cristianos. Se nos ha olvidado que la palabra cristiano significa ser seguidor, perdón, ser discípulo de Cristo. Ese es un cristiano. En 2 de Timoteo 2:2 nos dice de la siguiente forma: y lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo estaba diciendo que tenemos que ser idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el problema a veces del discipulado? Que no hay malos alumnos, hay malos maestros. Dependiendo del maestro es como salga el discípulo. Si el maestro no es obediente, si el maestro no es entregado al Señor, el discípulo va a ser igual que su maestro. Un gran ejemplo del discipulado fue Jesús, que se virtió a sí mismo en sus discípulos, enseñándoles por medio de vivir una vida ejemplar en todo sentido. Por eso es que les llamaban cristitos o cristianos, porque hacían lo mismo que Jesús hacía. Él estaba confiado en que ellos crecerían hasta ser más y más como él. Cada vez que él les enseñaba y les compartía de la vida en Dios, él pensaba y creía que ellos iban a ser cada vez más y más parecidos a él. Se produjo a sí mismo en sus discípulos, utilizando su influencia positiva para transformar sus vidas. Y sí que lo logró. Cambió y transformó la vida de muchas personas. De un ladrón lo convirtió a un discípulo. De un asesino lo convirtió a un discípulo. De unos pescadores los convirtió a ser discípulos. Y a su vez ellos enseñaron a otros. Tal vez tú nunca llegues a ser misionero o pastor, pero el principio de hacer discípulos es el mismo para todos los seguidores de Cristo. Esa es una gran realidad. Todo aquel que reciba a Cristo tiene el compromiso de discipular a alguien o de estarse discipulando. Muchas veces ese es el conflicto que tenemos en las iglesias, que la gente quiere recibir. Algo que decía el pastor Israel, que decía que son como esos borregos, ¿verdad? Que dame, quiero, órame, y siempre están pidiendo, son demandantes. Lo que tenemos que hacer es hacer discípulos para que ellos a su vez también hagan lo mismo con otros. El discipular exige invertir tu vida en otros, arraigarles en la palabra de Dios y emplear tu influencia para ayudarles a ser más como Jesucristo en sus oraciones y en sus actividades, así como aceptar su lugar en la misión divina. Este es un punto también muy conflictivo, porque muchos quieren que Dios entre a sus planes y no ellos entrar al plan de Dios, lo cual no es el discipulado. El discipulado es entrar a los planes de Dios, ser parte de esa misión divina, porque somos todos parte de esa misión divina. Por eso decía en Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. No dijo el que quiera, dijo id y hacer discípulos. Es un mandato. En 2 de Timoteo 3:14 dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Timoteo aprendió de un gran maestro. Pablo era discípulo de Jesucristo y transmitió su fe, sabiduría y madurez a Timoteo y a otros. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Pablo se entregó su vida para enseñar a otros y uno de ellos fue Timoteo, el cual también se reprodujo, en otros más. Ese es el plan
el que tiene Dios para el discipulado, que les enseñemos a otros el camino de Dios, que les enseñemos cómo seguir los pasos de Jesús, cómo entregar nuestras vidas, que es difícil, sí, porque no es un camino plano, no es un camino lleno de pasto, hay espinas, hay piedras en ese camino, hay obstáculos, pero siendo discipulados vamos aprendiendo cómo librar todos esos obstáculos. Timoteo capacitó a una generación de creyentes y estos hicieron lo mismo. Esta es la forma en la cual se ha hecho los discípulos siglo tras siglo. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Esta es tu misión, la misión que Jesús encomendó a generaciones innumerables de discípulos. Hay muchos que tienen que estar discipulándose y hay muchos que tienen que estar discipulando. La gran pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Estás discipulando o te estás dejando discipular? Entonces, si no lo estás haciendo, si no estás haciendo ninguna de estas dos cosas, déjame decirte que estás fuera del mandato de Dios. Estás desperdiciado, estás siendo, no sé, algo que no hay función en tu vida. Tú tienes que aprender a ser discipulado para que después discipules a otro. Hoy quiero decirte que el discipulado es para todos. Hoy quiero decirte que aquellos que reciben a Cristo en su corazón deben de ser discípulos y deben de ser no seguidores, sino alumnos de la palabra de Dios. Hoy te hago una invitación a que tú seas parte de un discipulado o seas parte de ser un discipulador. Entrega tu vida a Cristo completamente. Sé que es un camino difícil. Sé que hay muchas cosas que no te van a gustar porque el trabajar con gente es difícil, pero es una gran bendición que Dios nos da de poder discipular a otros más para que sigan los pasos de Cristo. Hoy te he enseñado parte de lo que es el discipulado y espero que tú lo pongas en práctica en tu vida. Grandes bendiciones para ustedes. Gracias.